Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Es momento de restaurar el nombre de Cristo en nuestros hogares. Mi hogar para Cristo. Aleluya, aleluya, alabado sea el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Dios te bendiga a ti, amigo, hermano, que me escucha. Es momento de nacer de nuevo, no solo decir que cree, sino nacer de nuevo, porque muchos son los llamados, más pocos los escogidos. Aleluya. Y vamos a estar leyendo Marcos capítulo 6, verso 30 al 37. En este pasaje bíblico, estos versos bíblicos que vamos a estar compartiendo hoy en día, vamos a tratar de ser lo más breve posible, pero hay mucho contenido en ese capítulo completo. En el capítulo 6, donde el Señor manda a los discípulos a evangelizar, a llevar las buenas nuevas de salvación, los manda de dos en dos. Pero vemos que en el verso 30, en el regreso de esa misión que ellos fueron a llevar las buenas nuevas de salvación, de decirle al mundo quién podía darle vida eterna y quién podía saciar el hambre espiritual que está viviendo. Entonces el Señor, aquel Padre bueno que conoce las necesidades de sus hijos, Él sabe cuando estamos agotados, Él sabe cuando estamos cansados, Él sabe cuando vamos a soltar la toalla, Él sabe cuando somos procesados en todo momento y Él tiene cuidado de nosotros. Y hoy, a ti, hermano que me escucha, el Señor te está diciendo: no suelte la toalla si yo no te mando. Porque muchas veces nos agarramos que todo tiene su tiempo para no hacer las cosas que Dios nos manda en tiempo y fuera de tiempo. Y nos agarramos de eso y dejamos que nuestra carne se sienta en dolor y vamos a acomodarla. Sin embargo, ninguno de los hermanos que nos fueron anteriores, que están registrados en las Escrituras, tuvieron compasión de sí al punto de dejar de llevar las buenas nuevas de salvación. Pero sí, estos hombres, estos discípulos del Señor, al mismo Dios, porque Él vino a dar testimonio de lo que es la verdad, para que entonces nosotros vayamos a hacerlo. Estos hombres, en el verso 30 al 37, cuando llegaron cansados, que el Señor pudo identificar su dolor, su cansancio, dijo: vamos a apartarnos. Y yo quiero leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Marcos capítulo 6, verso 30 al 37. Entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Él les dijo: venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco, porque eran muchos los que iban y venían, y de manera que ni aún tenían tiempo para comer. Y se fueron solos en una barca a un lugar desierto, pero muchos los vieron ir y les reconocieron, y muchos fueron allá a pie desde las ciudades, y llegaron antes que ellos, y se juntaron a él. Y salió Jesús y vio una gran multitud, y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor. Y comenzó a enseñarle muchas cosas. Cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a él, diciendo: el lugar es desierto, y la hora ya muy avanzada. Despídelos para que vayan a los campos y a las aldeas de alrededor y compren pan, pues no tienen que comer. Respondiendo él, les dijo: dadle vosotros de comer. Ellos le dijeron: que vayamos y compremos pan por 200 denarios y les demos de comer. Él les dijo: ¿cuántos panes tenéis? Id y vedlo. Aleluya, alabado sea tu nombre, Padre. Gracias, Señor, por tu palabra, gracias por tus instrucciones, gracias porque tú siempre tienes cuidado de nosotros, Señor Jesús. Gracias
Y el Señor te dice en esta hora a ti, hermano que me escucha, no importa que tan cansado esté, no importa que tan agobiado te sienta, si el Señor te mandó, Él te va a respaldar. Si el Señor te mandó, Él va a suplir tus necesidades en el camino. Si el Señor sabe que tú estás debilitado, Él va a renovar tus fuerzas para que tú tengas compasión de aquellos que están en el mundo como ovejas que no tienen pastor. De aquellos que necesitan más que el alimento físico. A veces, nosotros como seres humanos, como vemos, ahora mismo nosotros somos limitados, nuestra visión es ilimitada. Pero cuando el Padre venga en gloria a rescatar su pueblo, nuestros ojos serán abiertos. Pero los que quieren agradar a Cristo y andan conforme a la voluntad del Espíritu, pueden ver un poco más allá que los carnales. Y hoy el Señor le está hablando a alguien que es un hijo o una hija de Dios, es un siervo y una sierva de Dios. Y quizá el cansancio y el agotamiento de lo que el Señor te ha pedido, de la asignación que tú has hecho, te tiene al soltar la toalla. Y quizá tú estás despachando a las personas y quizá te estás encerrando por no querer ir donde Dios te mandó a ir, por tu azote. Pero el Señor hoy te dice, así como yo tuve compasión de aquella multitud que estaban en el desierto, como ovejas que no tienen pastor, así yo quiero que tú tengas compasión de esta generación. No te enfoques en lo que se ve con los ojos. No te enfoques en esas necesidades físicas, porque la palabra bien lo dice. A los pobres siempre lo tenéis. Porque la pobreza no es algo que viene de Dios, sino a raíz del pecado, a raíz de la maldad del hombre, a raíz de la negligencia de muchos. Y aún muchos hombres y mujeres de Dios viven con escasez, porque el Señor lo ha permitido para salvación de su alma. Porque no es de todo tener la abundancia. Aleluya. Pero es necesario que tú entiendas que el Señor quiere que te enfoque en la necesidad espiritual. Hoy en día, ahí fuera en el mundo, hay un grupo de personas que quieren adorar a un Dios. Están como la ciudad de Atenas en los tiempos de Pablo. Tienen muchos ídolos, tienen muchos altares, tienen mucha idolatría. Y el Señor dice, abominable es a mí toda idolatría de los hombres. La idolatría delante del Señor es pecado. La idolatría te puede llevar a una eternidad de tormento. Pero el Señor dice, yo te creé para que tú me adores. No para que adores un pedazo de madera, no para que adores una estatua. Y es necesario que aquellos que ya el Señor ha capacitado, aquellos que ya el Señor le ha dado y lo ha revestido y han nacido de nuevo, salgan a predicar las buenas nuevas de salvación. No es tiempo para que nos acomodemos e idolatremos nuestro cuerpo, porque el calor está fuerte, los azotes son fuertes, los virus son fuertes. Pero si nos acomodamos porque nuestra carne se debilita, entonces no estamos siendo buenos siervos del Señor. Cuando Jesús le dice, dadle ustedes de comer, ellos se enfocaron en la comida terrenal. Ellos se enfocaron en, tú quieres que vayamos y compremos con 200 dinarios pan para esta multitud. En buen dominicano, eso fue una pregunta con sarcasmo. Y tú te estás volviendo loco, Esta multitud, porque ahí, detrás de ese pasaje, y más adelante para no hacer esta cápsula muy larga, vamos a hablar de la multiplicación. Fue el milagro de la multiplicación. Y quizás en el contexto que la Biblia lo dice, está mostrando un milagro físico, donde literal el Señor multiplicó los panes y los peces, pero la función que el Señor quiere que nosotros aprendamos hoy
no es solo saciar el hambre. Él primero se sentó con ellos a ministrarle, a liberar, a hacerle entender las verdades del reino eterno. Porque la mayor pobreza que tiene el ser humano es la pobreza espiritual. Y hoy en día, lamentablemente, muchos se están dejando arrastrar, muchos de los cristianos, muchos creyentes, muchos nacidos de nuevo, porque lamentablemente, aunque otros digan que no aplica el texto, que por culpa de la maldad el amor de muchos se enfriará, sí aplica. Muchos hijos de Dios están dejando de ser compasivos con los demás, con los que están ahí fuera en el mundo, porque están cuidando su templo, están cuidando su cuerpo, y nosotros nos estamos basando en la lógica humana. Y como somos tan lógicos y tan inteligentes, que creemos que somos más inteligentes que el Padre Eterno, creador del cielo y la tierra, dejamos de ver en lo espiritual y nos enfocamos solo en lo terrenal. El Señor dice, ustedes son los que están retardando mi venida. Y decimos que la venida del Señor está cerca, pero Él le está retardando para que muchos no se pierdan, porque lamentablemente muchos de nosotros, los que aún siguen con el método de cizaña aún dentro de la iglesia, que no han nacido de nuevo, tienen que ser cambiados, tienen que ser quebrantados para que no se pierdan, porque la misión de Dios es que nadie se pierda. En esta enseñanza, en este pasaje bíblico, el Señor nos muestra que Él nos capacita, Dios nos capacita para nosotros saciar el hambre espiritual de los demás. El Señor también nos muestra que Él, que vino con todo su esplendor, su gloria, que no había un hombre que hable con tanto denuedo, porque aún los escribas y fariseos, los eruditos de esa época, estaban maravillados cuando Jesús hablaba. Sin embargo, Él también quiso enseñar que no era por la mucha filosofía que tenía, sino que nosotros tenemos que tener compasión de aquellos que están aún en el mundo. Aleluya. El Señor nos enseña que debemos saciarnos primeros de esa verdad que es la palabra de Dios, para poder saciar espiritualmente a aquellos, pero no la palabra vacía, sino la palabra con revelación. Y esa revelación solo la da el Espíritu Santo de Dios. Y esa revelación solo la da la intimidad con tu Padre. Cuanto más escudriña la palabra, cuanto más te expone a la palabra, cuanto más obedece la voluntad del Padre. Por eso muchas personas ahí dicen fuera que este evangelio es de loco, y verdaderamente, porque para los que se pierden el reino de los cielos es locura. El Señor hoy está llamando a un pueblo que aún no ha conocido y que anda como ovejas que no tienen pastor, que hay un solo pastor. Así como ese pueblo siguió, vieron dónde iba Jesús a descansar con sus discípulos y tenían esa hambre por escuchar más de Él, y ellos no fueron detrás de los panes y los peces, ellos fueron detrás de Jesús y sus discípulos por las enseñanzas que hacían. Y así como ese pueblo se dirigió, Jesús te está diciendo a ti, amigo y hermano, que todavía no ha nacido de nuevo, solo Jesús tiene palabras de vida eterna. Solo a través de Jesús, de la cruz de Cristo, podemos ser libres. Solo a través de Jesús nosotros podemos tener compasión con los demás. Soy de las que siempre digo, si algo bueno tuve en mí, es porque el Señor lo ha puesto, porque buena no soy. Si alguna compasión el Señor me mueve a través de su Espíritu Santo a tener con otra persona, no es porque yo soy buena ni quiero mérito. Es porque nuestro Padre eterno, que está en los cielos, ha sido bueno con nosotros. Ha sido compasivo con nosotros. Él me trajo de muerte a vida
para capacitarme y decirle a ustedes que están ahí afuera: yo aún levanto, yo aún liberto, yo aún suplo, yo aún quiero salvar las almas del que está perdido. El Señor primero trató conmigo al yo decir una vez: Señor, yo quiero ser cambiada. Nada de lo que el mundo me ofrecía podía saciar esa necesidad espiritual que había dentro de mí. Nada que terrenalmente nosotros podamos poseer puede saciar esa necesidad que tiene el hombre, porque Dios lo creó con una necesidad espiritual que solo Dios la puede llenar. Pero tengo noticia que Jesús hoy está pasando por aquí. Y así como Él pasó en esta ciudad, en este momento, a pesar que Él iba a descansar con sus discípulos, Él te dice que para Él el descanso de su cuerpo no es tan importante como saciar la necesidad espiritual que tú tienes. Pero para eso tú tienes que seguirle. Para eso tú tienes que dejar todo y seguir a Cristo. Y es momento que tú entiendas que tienes que confesar a Cristo como Señor y Salvador, para que Él pueda hacer la transformación y saciar la necesidad que tú tienes. Dice la palabra en Mateo 6:33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas os serán añadidas. Hoy es el momento de salvación. Hoy es el momento que el Señor te está diciendo: heme aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Yo estoy a la puerta y llamo, como dice Apocalipsis. El que abre la puerta, yo entraré y cenaré con él. Deja de estar buscando en cosas terrenales. Deja de estar buscando ahí fuera que sacien esa necesidad espiritual que solo Dios la puede hacer. Aún las necesidades físicas, Él las sacia. Pero primero tú tienes que venir con el corazón dispuesto a ser cambiado, a ser transformado. No será fácil, porque primero tienes que morir para ser sembrado y dar frutos. Que Dios te siga bendiciendo a ti, amigo que me escucha. Yo quiero que tú hagas esta oración. Si tú entiendes que es el tiempo, que ya el Señor, oye, el Señor te dio esta palabra y quizás sea tu última oportunidad, porque el día y la hora no la sabemos. Yo quizás estoy hablando en este momento contigo, pero mañana quizás no pueda volver a grabar porque me vaya con el Señor. Y el Señor te dice: este es el tiempo para tú confesar a Cristo como Señor y Salvador. Haz esta oración conmigo. Padre, tú que estás en los cielos, te damos gloria, honra y honor. Toda la gloria es tuya, Señor. Gracias, Padre. Gracias por tu amor, por tu misericordia. Gracias porque tú eres bueno, porque tú eres perfecto. Gracias, Jesús, por cubrir nuestras necesidades, porque ya tú las cubriste todas en la cruz del Calvario. Ahora yo te ruego, Padre de la gloria, que tú inscribas mi nombre en el libro de la vida y que no lo borre jamás. Lávame con la sangre de Cristo y purifícame. Ayúdame a ser santo delante de ti y delante del mundo. Ayúdame a santificarme cada día. Aleluya. Ayúdame a vivir conforme a tu palabra y a poner a tu palabra por obra en mi corazón. Que de día y noche yo pueda meditar en ella y en todas las maravillas que tú haces día tras día en nuestras vidas. Oh Señor Jesús, no me borres del libro de la vida. Yo te confieso como Señor y Salvador y yo reconozco que tú eres el Hijo de Dios, que tú eres el mismo Dios hecho hombre, manifestado aquí en la tierra por mis pecados. Aleluya. Si tú hiciste esta oración, es momento que tú leas la palabra, escudriña la palabra, lee el capítulo 6 de Marcos completo. Escudriña, pídele al Espíritu Santo que ministre tu corazón, pero sobre todo, comienza a poner la palabra por obra. Ve, congrégate,
Congrégate, no te muevas del lugar donde el Señor te mande a congregarte, aunque los azotes sean fuertes. Simplemente espera tu tiempo y el tiempo de Dios, y no dejes de prepararte para la gloria y honra del Señor. Que Dios te siga bendiciendo.